Somos discípulos, estudiantes de por vida de las Sagradas Escrituras, la cual es para nosotros la única verdad absoluta, la única autoridad absoluta en lo moral y espiritual, el manual de vida, que nos corrige e instruye cómo vivir y sobre todo nos revela Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y todo lo que nos han concedido. Somos Iglesia, parte de esa expresión máxima y visible del único y eterno Dios, parte de la reserva moral y espiritual del Señor en esta generación. Somos enviados por Dios a anunciar la buena noticia de reconciliación, el Evangelio, para cada persona, para todas las generaciones. Somos una casa de adiestramiento y adoración. Nos congregamos como parte de la gran familia de Dios en esta tierra, para darle el lugar de honor que solo le pertenece a Dios eterno, en forma individual y colectiva en nuestra vida. Somos Igle Cuadra. En un viaje por el océano, una señora se puso tan enferma por el mareo que el doctor le dijo que solamente el comer muchas naranjas podría restablecerla. La señora en su debilidad dijo: doctor, no se apure, mi Padre Celestial me las enviará. Yo voy a pedírselas ahora. El doctor le contestó: pero querida señora, no olvide que nos encontramos en medio del océano. Ella le contestó: no importa, querido amigo, para Dios no hay nada imposible. Unas horas más tarde, el mismo doctor entraba corriendo hacia donde estaba la señora enferma para ponerle a sus pies de su cama un cesto lleno de naranjas. Estaba nervioso y maravillado. Como pudo, él comenzó a explicar la procedencia de las naranjas. El doctor le dijo: un buque se averió con un cargamento de naranjas. Era un milagro, sí, un milagro de su Padre Celestial, exclamó la enfermera. Dios es especialista en producir esperanza en medio de la crisis, para que mantengamos una estabilidad total y que así alcancemos su propósito y promesas. Hoy compartiré sobre el tema esperanza en la crisis. El profeta Zacarías descendía de una de las familias sacerdotales de la tribu de Leví. La visión de Dios la recibió cuando era joven. En su tiempo, los exiliados venían de Babilonia, retornando a Jerusalén, bajo el edicto del rey Persia, Ciro. Después de 70 años de cautiverio, 70 años de esclavitud, el pueblo de Dios estaba en extrema pobreza. Venían de ser prisioneros a un nuevo comienzo. Había una apatía espiritual, había una desesperación debido a las presiones de sus enemigos y también desaliento. Zacarías nació en Babilonia durante el cautiverio. Zacarías sabía lo que era ser esclavo, vivir en limitaciones de todo, aunque él pertenecía a una de las familias importantes e influyentes dentro del pueblo de Israel. Dios, a través de Zacarías, se dirige a un pueblo que en su mayoría habían nacido y habían sido criados en la esclavitud. Dios quería que su pueblo recuperara la esperanza y el bienestar. El nombre de Zacarías significa de quien el Señor tiene memoria. Dios no se había olvidado ni de Zacarías ni del resto del pueblo, porque Dios es especialista en producir esperanza en medio de la crisis para que mantengamos una estabilidad total y que así alcancemos su propósito y sus promesas. Vamos a leer en Zacarías capítulo 9, versículo 11 al 12, en la Reina Valera del 60. Y tú también
por la sangre de su pacto será salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. El Señor le dice a través de Zacarías, tú serás salva. Versículo 8, 9 y 11 de ese capítulo 9 de Zacarías. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. ¿A quién se refiere el profeta Zacarías y de qué sería salva? Leamos ahí en Zacarías capítulo 9 del 8 al 9. Pero yo acamparé junto a mi casa como un guardián para que nadie vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora vigilo con mis ojos. Regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Dios se refería aquí, a través del profeta, a su casa. Se refería a su hija, hija de Sión. Dicho sea de paso, Sión significa señal, marca. Se refería a su hija Jerusalén, el hogar de Dios. Todo este lenguaje figurativo es un lenguaje familiar. Habla de lo que Dios considera su pertenencia. Dios consideraba al pueblo de Israel su pertenencia, su familia, su pueblo. En ellos estaba la marca de Dios. Nos dice ahí en Nahum, capítulo 1, versículo 7, en la Reina Valera del 60, el Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Porque Dios es especialista en producir esperanza en medio de la crisis para que mantengamos una estabilidad total y que así alcancemos su propósito y promesas. Esa salvación, ese rescate que necesitaban en ese momento, vendría por la sangre de su pacto. Ahí lo dice en el versículo 11, en cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo he librado a tus cautivos de la cisterna en la que no hay agua. Había un pacto desde el principio. Antes de que Dios formara la nación de Israel de los lomos de Abraham y de Sara, Dios creó el sistema o la forma de redención del ser humano como el único que tiene la potestad de hacer pacto con el ser humano, y un pacto cruento, un pacto de sangre. Todo esto era un prototipo apuntando hacia lo que Jesús, el Mesías, haría, no solo por los descendientes de Abraham, los israelitas, sino por cada nación, por toda la humanidad, por cada persona derramando su sangre en la cruz del Calvario. Leamos lo que nos dice Génesis capítulo 15, versículo 4 al 11 en la Nueva Biblia de las Américas. Pero la palabra del Señor vino a él diciendo: tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. El Señor lo llevó fuera y le dijo: ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió: así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor, y él se lo reconoció por justicia, y le dijo: yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Entonces Abraham le preguntó: oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? El Señor le respondió: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Abraham le trajo todos estos, los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, pero no partió las aves, y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaba. En Zacarías 9:11 nos dice: y tú también
Por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Dios mismo lo haría, no otro. Dios estaba a cargo. Él los iba a sacar. Dice, yo he sacado tus presos. Estaba diciéndoles, la redención viene del Señor. La liberación viene del Señor. Esa cisterna sin agua, ahí se está refiriendo a su enemigo, que lo había llevado cautivo por 70 años. Su enemigo era el imperio babilónico, Babilonia. Y Babilonia significa confusión. Habían caído en esos 70 años en un estado de confusión. Eso no era de Dios. La confusión no viene de Dios. La confusión es un arma del enemigo para desestabilizarnos totalmente en lo moral, en lo espiritual, en lo emocional, en lo mental y físicamente, para mantenernos esclavos, presos. Pero esa cisterna vacía de confusión, el imperio babilónico, Dios se había hecho cargo. El Señor de los ejércitos la inutilizó. Dios no olvida su pacto. Libera a su casa, libera a los suyos de la prisión e inutiliza a sus enemigos. El Señor les dice, volverán llenos de esperanza. Ahí en Zacarías capítulo 9, versículo 12, en la revisión del 60 de la Reina Valera nos dice, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Porque Dios es especialista en producir esperanza en medio de la crisis para que mantengamos una estabilidad total y así alcancemos su propósito y sus promesas. Dios no solo estaba garantizando el retorno a su pueblo, a su tierra, sino a su estado original de ciudadanos de primera clase. Habían llegado a tocar fondo. Eran esclavos, prisioneros, sin derechos, ni oportunidades, ni expectación, sin aspiraciones, ni ningún tipo de libertad. Solo responsabilidades, deberes, problemas que resolver, nada de ganancias, nada de utilidades. Eran esclavos, eran prisioneros, estaban desesperanzados. De eso es lo que Dios también les quería salvar. La crisis había producido en ellos desesperanza. Su mayor verdugo estaba dentro de ellos. Pero Dios les ofrece a través del profeta un cambio de mentalidad y actitud, con esperanza. De lo único que iban a ser esclavos era prisioneros de la esperanza. Pero, ¿qué es esperanza? Definámoslo de tres formas. Hay dos palabras, tres significados en esta palabra esperanza. Tidbat, que significa cuerda, como adición o de una manera figurativa algo añadido. Una expectación, anhelar, cordón, esperar lo que anhela. Pero está la otra palabra y vamos a hacer como ir trenzando este significado, cabé, que significa atar, ligar, tal vez torciendo, recolectar, esperar, aguardar, confiar, juntarse. Pero también esta palabra tiene otra connotación, cabé, que significa cuerda para medir, como atando un cordel, un cordón, una plomada. Y quiero que subraye esta palabra en su corazón, plomada. Dios iba a colocar en ellos esperanza, expectación, anhelos. Iba a ligarlos, atarlos, conectarlos a Él.
iba a colocar nuevamente ese hilo, esa cuerda, ese cordel que se había roto, que no conectaba con su corazón. Habían perdido la esperanza. Su relación con Dios estaba rota. La relación con Dios, con el ser humano y del ser humano con Dios debe ser vertical. Ese hilo, esa cuerda, ese cordel de la esperanza es vertical, así como usted está viendo en la figura, porque se produce esa relación vertical con Dios. Dios iba a traer redención, iba a traer liberación. Su mayor enemigo no estaba afuera. Su mayor enemigo estaba dentro de ellos, la desesperanza. Dios les iba a salvar, no solo externamente de una posición de esclavitud, sino de una condición de esclavitud en su mente, en su espíritu. El problema no solo era externo, sino interno. Dios es el único que puede producir verdadera esperanza en el corazón del ser humano. Dios es el autor de la esperanza. Dios es especialista en producir esperanza en medio de la crisis, para que mantengamos una estabilidad total y que así alcancemos su propósito y también sus promesas. Pero bien, la esperanza es la cuerda que sostiene la plomada. Usted ya vio ahí en la figura que pusimos ahí. Graficamos de esa forma. La mano representa a Dios, el hilo la esperanza y el corazón es la plomada. ¿Y qué es una plomada? Es un lápiz de plomo que sirve para señalar, colgada de un hilo que sirve para determinar la línea vertical. Emplea la gravedad para establecer lo que es verdaderamente vertical o perpendicular, para verificar la estabilidad y distribución del peso de la estructura y el nivel de una obra. Sin esperanza, lo único que hay es desplomo. ¿Y qué es desplomo o desplomarse? Es caerse sin vida o conocimiento. Es una figura de arruinarse, de perderse. Un sinónimo de desplomo o desplomarse es sucumbir, desaparecer. Sin esperanza hay desplomo moral, espiritual, emocional, mental, físico, por diferentes causas. Y esto nos puede llevar a ser presa fácil del desánimo o del desaliento, de la angustia, y escúchame bien, y hasta de la depresión. Proverbios capítulo 18, versículo 14 nos dice: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? El antídoto para el desánimo o desaliento, la angustia y hasta la depresión en lo moral, espiritual, emocional, mental y físico es la esperanza. El inyectar o transmitir esperanza es un trabajo sobrenatural, es un trabajo de Dios en nuestro espíritu, alma y cuerpo. El Espíritu Santo lo hará a través del oír de la palabra de Dios. Aunque iba a experimentar la oposición o va a experimentar la oposición, viene del oír de la palabra de Dios. Leamos qué nos dice ahí Éxodo, capítulo 3, versículo 15 en adelante. Dijo además Dios a Moisés: así dirás a los israelitas:
el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me ha aparecido y dijo: ciertamente los he visitado y he visto lo que les ha hecho en Egipto, y he dicho: los sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del fereceo y del heveo y del jebuseo, a una tierra que emana leche y miel. Ellos escucharon tu voz. Entonces tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto y le dirán: el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha salido al encuentro. Ahora pues permite que vayamos 3 días de camino al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir así, no por la fuerza, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos los prodigios que haré en medio de él, y después de esto los dejaré ir, y haré que este pueblo halle gracia ante los ojos de los egipcios, y cuando ustedes se vayan, no se irán con las manos vacías. Moisés respondió: y si no me creen ni escuchan mi voz, porque quizás digan: ¿no se ha aparecido el Señor? La esperanza tiene que estar ligada a la fe. La esperanza y la fe están ligadas. Nos dice Éxodo 4:31. El pueblo creyó, y al oír que el Señor había visitado a los israelitas y había visto su aflicción, se postraron y adoraron. La transmisión de esperanza es un proceso de Dios, es un proceso sobrenatural. Leamos ahí en Éxodo 5 del 22 al 23. Entonces Moisés se volvió al Señor y dijo: oh Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Pues desde que vine a Faraón a hablar en tu nombre, él ha hecho mal a este pueblo, y tú no has hecho nada por librar a tu pueblo. El Señor respondió a Moisés: ahora verás lo que haré a Faraón, porque por la fuerza los dejará ir, y por la fuerza los echará de su tierra. Dios continuó hablando a Moisés y le dijo: yo soy el Señor. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, pero por mi nombre, Señor, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Además, he oído el gemido de los israelitas, porque los egipcios los tienen esclavizados, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dile a los israelitas: yo soy el Señor, y los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. Los libraré de su esclavitud y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Los tomaré a ustedes por pueblo mío, y yo seré su Dios. Sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Los traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se la daré a ustedes por heredad. Yo soy el Señor. De esta manera Moisés habló a los israelitas, pero ellos no escucharon a Moisés, a causa, escucha bien, del desaliento y de la dura servidumbre. Entonces el Señor habló a Moisés y le dijo: ve, habla a Faraón, rey de Egipto, para que deje salir a los israelitas de su tierra. Pero Moisés habló delante del Señor y le dijo: los israelitas no me han escuchado. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de palabra? Aquí hay algo interesante. Le tomó tiempo a Dios colocar la cuerda, el cordel, el hilo de esperanza en el corazón de su pueblo y en el corazón de Moisés. Porque por causa de la condición mental, emocional, espiritual y física en que ellos se encontraban, estaba difícil. Pero Éxodo capítulo 6, 9 nos dice: de esta manera
habló Moisés a los israelitas, pero ellos no escucharon a Moisés a causa del desaliento y de la dura servidumbre. Es que eran 400 años de esclavitud. El corazón de ellos estaba seco y estaba roto en 1000 pedazos. El Salmo 34:18 nos dice, en la Dios habla hoy, el Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. A estas alturas te hago esta pregunta: ¿cómo está tu corazón? ¿Está roto en 1000 pedazos? ¿Está sin esperanza? Porque Dios es especialista en producir esperanza en medio de la crisis para que mantengamos una estabilidad total y que así alcancemos su propósito y promesas. El Señor dice acerca de Abraham en Romanos capítulo 4, versículo 17 al 21. Como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos, y Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y también la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. ¿Qué palabra esta? Hay que permanecer en el proceso, en medio de la contradicción, no permitir que nada ni nadie nos haga abortar el propósito y las promesas de Dios, sean personas, cosas, circunstancias u oportunidades. Romanos 8:17 nos dice en la Dios habla hoy, y puesto que somos sus hijos, también tendremos parte en la herencia que Dios nos ha prometido, la cual compartiremos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para estar también con Él en su gloria. Considero que los sufrimientos del tiempo presente no son nada si los comparamos con la gloria que habremos de ver después. La creación espera con gran impaciencia el momento en que se manifieste claramente que somos hijos de Dios, porque la creación perdió su verdadera finalidad, no por su propia voluntad, sino porque Dios así lo había dispuesto, pero le quedaba siempre la esperanza, de ser liberada de la esclavitud y la destrucción para alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que hasta ahora la creación entera se queja y sufre como una mujer con dolores de parto, y no solo ella sufre, sino también nosotros que ya tenemos el Espíritu como anticipo de lo que vamos a recibir. Sufrimos profundamente esperando el momento de ser adoptados como hijos de Dios, con lo cual serán liberados nuestros cuerpos. Con esa esperanza hemos sido salvados. Solo que esperar lo que ya se está viendo no es esperanza, pues ¿quién espera lo que ya está viendo? Pero si lo que esperamos es algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo, sufriendo con firmeza. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe que es conforme a la voluntad de Dios, ruega por lo del pueblo santo. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo
con su propósito. A los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el primero entre muchos hermanos. Y a los que Dios destinó desde un principio, también los llamó. Y a los que llamó, los hizo justos. Y a los que hizo justos, les dio parte en su gloria. ¿Qué más podremos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros. Si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también junto con su Hijo todas las cosas? ¿Quién podrá acusar a los que Dios ha escogido? Dios es quien los hace justos. ¿Quién podrá condenarlos? Cristo Jesús es quien murió. Todavía más, quien resucitó y está a la derecha de Dios rogando por nosotros. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿El sufrimiento? ¿O las dificultades? ¿O la persecución? ¿O el hambre? ¿O la falta de ropa? ¿O el peligro? ¿O la muerte violenta? Como dice la Escritura, por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte. Nos tratan como a ovejas llevadas al matadero, pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios. Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¡Qué palabra más maravillosa esta! El Señor, a través de Zacarías, el profeta, nos dice: regresen a su fortaleza. Nuestra fuerza, nuestra fortaleza, nuestra esperanza es Dios. El Salmo 46 del 1 al 3 nos dice así: en la Dios habla hoy. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, nuestra ayuda en momentos de angustia. Por eso no tendremos miedo, aunque se deshaga la tierra, aunque se hundan los montes en el fondo del mar, aunque ruja el mar y se agiten sus olas, aunque tiemblen los montes a causa de su furia. Dios se está comprometiendo y se compromete hoy, no en un futuro lejano, distante o a largo plazo, sino que se compromete a hacerlo hoy, a bendecirnos, a hacernos felices, el doble de lo que se ha sufrido. Así lo dice en Zacarías 9:12: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. La esperanza es el proceso sobrenatural de Dios, bombeando nuestro corazón con su ánimo, con su longanimidad, para que alcancemos su propósito y promesas. ¡Ay! ¿Qué nos dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 7 en adelante? En la Dios habla hoy. Escucha esto con atención. Pero esta riqueza la tenemos en nuestro cuerpo, que es como una olla de barro, para mostrar que ese poder tan grande viene de Dios y no de nosotros. Así, aunque llenos de problemas, no estamos sin salida. Tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos persiguen, pero no estamos abandonados. Nos derriban, pero no nos destruyen. Donde quiera que vamos, llevamos siempre en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se muestre en nosotros. Pues nosotros, mientras vivimos, nos vemos expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se muestre en nuestro cuerpo mortal. De este modo, la muerte actúa en nosotros y en ustedes actúa la vida. La Escritura dice: tuve fe y por eso hablé.
De igual manera nosotros con esa misma actitud de fe creemos y también hablamos, porque sabemos que Dios, que resucitó de la muerte al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Él y junto con ustedes nos llevará a su presencia. Todo esto ha sucedido para bien de ustedes, para que recibiendo muchos la gracia de Dios, muchos sean también los que den gracias para la gloria de Dios. Por eso no nos desanimamos, pues aunque por fuera nos vamos deteriorando, por dentro nos renovamos día a día. Lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera, que pronto pasa, pero nos trae como resultado una gloria eterna mucho más grande y abundante, porque no nos fijamos en lo que no se ve, sino en lo que no se ve, ya que las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Dios es especialista en producir esperanza en medio de la crisis, para que mantengamos una estabilidad total y que así alcancemos su propósito y sus promesas. Haga un alto, deténgase y oremos juntos en este momento, allí donde usted está. Cierre sus ojos, abra su corazón. Señor, reconozco que me amas y que yo me he apartado de ti. Mi relación contigo está rota y mi corazón también está roto en 1000 pedazos por muchas razones que tú no desconoces, porque nunca me has abandonado, aunque yo he pensado que sí me has abandonado. Perdóname por el pecado de incredulidad que me ha llevado a pecar de otras formas, Señor. En este momento te pido, Señor, sálvame hoy de esta condición en que estoy. Libérame de esta condición en que me encuentro. Coloca esa cuerda, ese cordel, ese hilo de esperanza, de anhelo, de deseo que se rompió y que tanto necesito en mi corazón, para que mi corazón esté equilibrado, para que mi corazón esté estable y no me desplome. Que toda confusión salga de mi mente, de mi corazón. Que todo desánimo, Señor, que toda depresión salga de mí. Que tu esperanza invada mi corazón y desarrolle la longanimidad que necesito. Oh Señor, dame hambre, dame sed de tu palabra, Señor. Solo tú puedes producir eso. Solo tú puedes colocar ese hilo de esperanza y hacer que mi corazón, Señor, sea una plomada. Gracias, Señor, por amarme tanto y tener cuidado de mí. Y gracias, Señor, gracias en el nombre poderoso de Jesús, mi Salvador y Señor. Amén y amén. Dios te ama, pero tus pecados te han separado de Él. Pero eso no importa, pues Jesús murió en la cruz para perdonar tus pecados. Y por medio de la oración lo puedes recibir en tu corazón como tu Salvador y Señor. ¿Te gustaría hacer esta oración conmigo hoy? Dios, reconozco que soy pecador y que mis pecados me han separado de ti. Gracias por enviar a Jesús a morir por mí en la cruz y perdonarme. Jesús, yo creo en ti y te recibo hoy en mi corazón como mi Salvador y Señor. Gracias por amarme